el trabajo de aplicar la eutanasia es mucho más ético y moral que ser obispo, porque lógicamente no todos los trabajos son negativos ni destructores del planeta, sino que hay trabajos en nuestra sociedad que sirven para beneficiar a las personas y para beneficiar a la sociedad en general. La medicina, la educación, los bomberos, la policía, hay muchos oficios que son buenos y positivos para nuestra sociedad. Yo lo que critico es el trabajo en general que está basado en el consumismo, en el exceso de productividad, en el agotamiento de los recursos, en la obsolescencia programada, en la moda, es decir, el gran consumo de producir y producir cada vez más, agotando el planeta y contaminando el medio ambiente. A este tipo de trabajo me dirijo yo. Pero es verdad y es lógico que hay trabajos que ayudan mucho a nuestra sociedad y ayudan mucho a la humanidad y a muchas personas concretas. Entre ellos, los médicos tan criticados que se dedican a aplicar la eutanasia. O sea, a aquella gente que tiene un dolor insoportable y que le dejan tener una muerte en paz. Aquella gente a los que ya ni siquiera los cuidados paliativos les ayudan a afrontar su enfermedad. Porque verse en ciertas situaciones ya ni siquiera la medicina, los sedantes te ayudan a mantenerte. Y la eutanasia implica un proceso en el cual el enfermo se puede despedir de los familiares y el enfermo puede irse en paz. Porque cuando no existe la eutanasia, y afortunadamente en España ya existe, el panorama que pinta es bastante negativo, porque hay personas que al final tienen que recurrir al suicidio de mala manera, escondiéndose, o pedirle a los familiares que acaban con su dolor, y estos familiares luego son encerrados por asesinato. O sea, había aquí antes de la ley de la eutanasia un mundo de sufrimiento no solamente para el paciente, sino para toda la familia que lo quería y estaba a su lado. Por esto la ley de eutanasia es muy positiva. Lógicamente siempre habrá voces discordantes, fundamentalmente los obispos. Pero que tienen derecho a opinar lo que les dé la gana, pero ser obispo, sinceramente, para mí no es nada ético ni moral. En principio ya los obispos, cuando escuchen esto, que no lo escuchará, ya empezarán con su retórica. Hay que diferenciar entre ética y moral. Y dentro de esta retórica, los obispos empezarán a hablar y hablar y hablar para al final no decir nada. Ética y moral es lo mismo. Una palabra viene del griego, la otra viene del latín. Y ya está. Es la moralidad de los actos. Es qué actos consideramos que son buenos o qué actos consideramos que son malos a nivel del ser humano. Llámalo ético, moral, como te dé la gana. Pues bien, para mí, ya he explicado, como un médico que aplica la eutanasia, puedo hacer mucho bien a una persona y a todos los familiares que viven alrededor que no saben cómo solucionar ese problema. Pero fundamentalmente a la persona que se quiere ir y no la deja. Y ser obispo para mí no es ético ni moral, porque no solamente atacan la eutanasia, sino que atacan a aquellas personas que se quedan embarazadas y no tienen más remedio que abortar,
porque atacan a los homosexuales, a su dignidad en sus uniones, porque atacan a los diferentes comportamientos sexuales libres que no hacen daño a nadie. Para mí esto no es ético ni es moral, no hace bien a la humanidad. Porque pensemos, ¿qué es un obispo? ¿De dónde surge un obispo? Un obispo surge de una iglesia en la Edad Media, donde había dos formas de avanzar. O sea, en el escalafón más alto había dos formas de avanzar. O te dedicabas al ejército o te dedicabas a la vida eclesiástica. Entonces, los obispos era algo donde llegar para tener poder, prestigio, fama, reconocimiento. Esto es un obispo. Es un trepador que intenta posicionarse lo más alto posible dentro de la escala de la Iglesia para conseguir poder y prestigio social. Y a lo mejor algún día llegar a ser papa. Porque son los obispos designados cardenales los que al final eligen al papa. Entonces, esto no es ético ni moral. Porque los obispos a la Iglesia no hacen ninguna falta. La estructura de la Iglesia ya tiene suficientes sacerdotes y organizaciones eclesiales que se mantienen sin necesidad de la jerarquía. Cada uno tiene sus responsabilidades y hay sacerdotes que se encargan de un conjunto de diócesis y otros que se encargan de otras. En fin, hay una estructura ya que no necesita a los obispos para nada. Los obispos simplemente ahora buscan tener un predominio social diciendo barbaridades porque es una forma de salir en los medios de comunicación y al final se crea un debate y se sabe que los obispos existen. Es una táctica. Es una táctica social de comunicación. Llevan muchos años con el tema de la retórica. Y empiezan a hablar mezclando palabras diciendo, no la llaman eutanasia. La llaman suicidio asistido. Lo llaman asesinato. Empiezan a argumentar y a decir palabras que no tienen ningún sentido. Porque claro, dicen, es que estamos justificando el suicidio, es que tal. Saben hablar muy bien, llevan toda la vida haciéndolo, se dedican a eso, no hacen otra cosa, no trabajan. Su trabajo es menear la lengua y emplear su inteligencia en decir cosas para intentar captar la atención de la gente y salir en las portadas. Porque consigue que se hable de ti, aunque se hable mal, consigue salir en las portadas. Y ahí ya tienes un prestigio. Y si eres perseguido, ya siempre tendrás una comunidad ahí detrás de ti. Y es que la Iglesia Católica hoy en día sigue teniendo mucho prestigio social. Hay iglesias por todas partes. Y sigue teniendo un gran prestigio social todavía. Porque cuando, después de Descartes, los filósofos empezaron a argumentar cosas, dejaron fuera un tema importante, que es el tema de Dios, el tema del sufrimiento humano y el tema de la otra vida, de la vida después de la muerte. Claro, todas estas cuestiones y preguntas se quedaron en el aire, porque si quitamos a Dios y si quitamos la vida después de la muerte, y esta vida es tan cortica, ¿qué nos queda después? La nada.
Y ahí los filósofos empezaron a argumentar y a desarrollar un montón de teorías absurdas sobre la existencia y el existencialismo que no llevan a ninguna parte. Es un círculo vicioso de intentar superarte ante una angustia de algo que va a venir y te va a hacer desaparecer para siempre. Pues bien, la Iglesia Católica siguió manteniendo su mensaje de vida después de la muerte, y aunque es bastante patético y tonto y torpe argumentar que hay que sufrir aquí para conseguir una vida mejor después de la muerte, pues por lo menos tienen un argumento, o sea, dan una fe, dan una respuesta, tienen una teoría para poder conseguir una vida más allá de esta vida. Y la filosofía no da respuesta a eso. Los intelectuales no dan respuesta a esto. Nos extinguiremos en la nada y nadie quiere extinguirse en la nada. O por lo menos casi nadie quiere extinguirse en la nada. A todo el mundo, una vez alcanzada cierta experiencia de madurez, le gustaría seguir para poder transmitir y vivir esa experiencia acumulada. Pero como nuestra sociedad decidió quitar esta parte, sobre todo por filósofos, pensadores y demás, pues la Iglesia se ha quedado con esa cuestión importantísima para el ser humano y dan una esperanza en la otra vida. Mirad, yo a lo largo de mi vida he conocido muchos casos de gente que lo ha empezado a pasar muy mal. Y esta esperanza, se ha aferrado a esta esperanza y se ha hecho cristiana, se ha metido en la Iglesia Católica simplemente para aferrarse a esta esperanza. He conocido a personas totalmente ateas, parejas, los dos totalmente ateos, de esperar un niño súper deseado, de tardar, de venir y de morir con pocos años y caer en un estado de tal lamentación, de aferrarse a la Iglesia, de ponerse en contacto con un sacerdote y de esperar algún día que en la fe católica poder abrazar a su hijo en la otra vida. Y estoy hablando de gente de profesiones liberales, gente muy inteligente, culta, adinerada. Pero la respuesta de la muerte tiene que tener algo para intentar acceder a esta cuestión. Dejar en el limbo nuestra vida después de la muerte, decirnos que simplemente desaparecemos como el polvo y ya está, es quitarle al ser humano un anhelo de eternidad que la gran mayoría lleva dentro. Digo la gran mayoría porque no todo el mundo, solamente la persona que se pregunta cuestiones existenciales, se pregunta por la vida, por sus sentimientos, por qué va a venir después, por estoy bien, estoy mal, qué sentido tiene todo esto. Solamente esta gente. Es cierto que hay personas que viven automáticamente como nacieron, trabajan, comen, tal, y hacen siempre lo mismo y no se preguntan nada. A estas personas les da igual la vida, la muerte o lo que sea. Ellos viven según les va surgiendo y ya está. Pero hay un grupo de gente que sí que tiene preguntas existenciales. Y a este nivel la Iglesia tiene respuestas. Tiene respuestas para la vida después de la muerte. ¿Quién tiene respuestas para esto? ¿Qué filósofo tiene respuestas para esto?
Y esa es la cuestión. René Descartes fue un gran filósofo y tenía respuestas para esto. Pero de Descartes para acá los filósofos en general cayeron en el ateísmo. Antes de Descartes, todos los grandes filósofos creían en Dios y en la vida después de la muerte, incluido Descartes. Después de Descartes, empezaron a renegar de Dios, identificando a Dios con la Iglesia. Pero no necesariamente se tiene que identificar a Dios con la Iglesia. No podemos caer en esa trampa. Porque los obispos dicen que ¿cómo vas a conocer a Dios si no tienes la Iglesia? Si no tienes la Biblia, si no te predican a Dios, ¿cómo lo vas a conocer? Y ellos se han atrapado, han cogido y se arrogan a sí mismos la capacidad de entender a Dios, de saber quién es Dios, porque tienen la palabra de Dios, la Biblia, y ellos tienen la capacidad de transmitirlo. Y solo ellos, los obispos. Y es verdad que en el Concilio Vaticano II ya los laicos tenían algún tipo de participación, o sea, los creyentes que no forman parte de la jerarquía, pero una pequeña participación. El mensaje lo transmiten los obispos y a quien ellos delegan. Y el Papa es el vicario de Dios. Es la manifestación de Dios más patente en la tierra. O sea, han cogido a Dios, lo han metido en una jaula y solamente ellos tienen la llave. Y los filósofos después de Descartes han caído en esa trampa. Y sus filosofías al final siempre acaban en la angustia. Porque por mucho que avances en tus desarrollos intelectuales, al final te topas con la muerte. ¿Y después qué? Pues si la filosofía no acepta el reto y no asume un proyecto intelectual y vivencial para conseguir la vida después de la muerte, esta filosofía es una filosofía fracasada, porque se deja encima de la mesa la cuestión más importante de todas. De hecho, hay filósofos muy importantes que ya con avanzada edad pensaban que esta vida no tenía sentido porque ahora que estaban elaborando sus mejores teorías, tenían que dejarlas inacabadas y marcharse. Así que el reto de la filosofía hoy en día, del pensamiento, radica en dar una respuesta a la vida después de la muerte. Y dar una verdadera respuesta al sufrimiento humano, que no solamente sea un esforzarse desde el superhombre para que no te afecte nada. Tiene que haber una filosofía más agradable y que dé más sentido a la vida que la que hoy en día tenemos. Porque como la filosofía o cualquier tipo de disciplina no dé una respuesta a los interrogantes, a los grandes interrogantes humanos, mientras no se den estas respuestas, la Iglesia, los obispos, seguirán teniendo un prestigio social
y seguirán teniendo la facultad de ser los representantes de Dios en la tierra. Pero que los obispos, como ya he dicho, no son necesarios. Porque lo mejor de la Iglesia está en sus fieles, en sus organizaciones caritativas, en sus organizaciones de justicia social. En la larga trayectoria de la Iglesia, ya desde la Edad Media, hubo muchas personas con una sensibilidad de ayudar al prójimo. Y esto solamente tenía cabida dentro de la Iglesia Católica, porque no había ningún otro sitio donde poderse desarrollar. En la Edad Media no se podían crear ONGs, o creabas una organización dentro de la Iglesia o no la creabas. Claro, esto ha creado una inercia a través de los años y a través de los siglos de muchas personas buenas que han utilizado la estructura de la Iglesia para crear sus organizaciones de ayuda a los demás seres humanos. Y aquí hay un gran poder de la Iglesia, porque son miles, millones de personas creando organizaciones para ayudar a otros seres humanos. Y esto da fuerza a la Iglesia. Lamentablemente los obispos utilizan esta fuerza para humillar, para criticar, para hacer daño a mucha gente que elige unas opciones sexuales diferentes sin hacer daño a nadie, o para aquellos que quieren tener una moral, una ética diferente a la que designa la Iglesia. Y nada, obispos, para mí no sois éticos, ni sois morales, ni aportáis nada positivo ni a la estructura de la Iglesia, que se podría organizar de una forma democrática. Obispos, la Iglesia se podría organizar de una forma democrática y que los fieles eligieran a los sacerdotes y que los sacerdotes se organizaran entre ellos. Porque el sacerdocio no tiene que venir de la jerarquía. Entendiendo por sacerdote una persona que se prepara para intentar transmitir a un Dios que no se revela solamente a través de la Biblia, sino que se revela a través de la vida. Un Dios que no se revela al Papa y a los obispos. Un Dios que no solo se le reveló a Pedro y a Pablo, sino un Dios que se revela cada día a cada persona. Y por lo tanto se pueden crear iglesias diferentes. Un Dios que puede ir modificando la Biblia. La Biblia no tiene por qué ser la última palabra de Dios. Se pueden ir creando nuevas palabras porque los tiempos van cambiando. Y no podemos perpetuar una letra muerta en un libro diciendo esto es palabra de Dios y pegar con ella como si fuera un martillo en la cabeza a todo aquel que piensa diferente o tiene una sexualidad diferente o posturas de vida diferentes. Hoy los libros sagrados, sean de la religión que sean,
se utilizan como martillos para golpear en la gente a la cabeza diciéndole: Dios quiere esto, eres un pecador. Y no funciona así. Dios no se comunica así. Dios no se comunicó una vez. Dios se comunica todos los días a todas las personas que quieren escucharlo, más allá de un libro muerto, más allá de doctrinas estúpidas y más allá de obispos que no son nada éticos ni nada morales, o sea, que no aportan nada a la convivencia social ni a la ayuda mutua. Porque los que trabajan y hacen el bien a otros no son ellos, son un montón de fieles cristianos que dedican su vida a mejorar este planeta, este mundo y esta sociedad. Así que no me caéis bien, obispos, no me caéis nada bien. En general, siempre hay alguna excepción. O sea, el tema del obispo ya no tiene por qué ser necesariamente igual, obispo ser igual a mala persona, ¿no? Sin duda habrá algún obispo que sea capaz de trascender a todo ese envoltorio y haya obispos increíbles. Por ejemplo, Desmond Tutu, el famoso Desmond Tutu. Pero son excepciones. En general, los obispos no son éticos, ni morales, ni aportan nada bueno a la sociedad.